Ya. Dice, el que come naranjas pasa por el puente de madera. Entonces, madera con naranja van en la misma dirección. Ya, pero no sé si el alcalde es el que pasa por el puente de madera y come naranja. Todavía no sé, ¿verdad? Pero dice que el que pasa por el puente de piedra y el que come naranjas pasa por el puente de madera. Ujú. El gato, el diablo desde el puente de piedra saluda al alcalde. El diablo desde el puente de piedra. Ah, entonces quiere decir que del diablo su puente es la piedra. Por lo tanto, el gato, su puente va a ser de fierro, ¿verdad? Porque dice que el alcalde no pasa nunca por el puente de fierro. Por lo tanto, el fierro va a ser de gato. Y el diablo pasa por el puente de piedra. Ya está confirmado entonces, confirmado que el alcalde pasa por el puente de madera. Y nos dice acá también, el que come naranjas pasa por el puente de madera. Ah, por lo tanto puedo deducir que el alcalde es el que come naranjas. Ya está. Naranja pasa por madera y el alcalde no pasa nunca por fierro, ni tampoco piedra porque ya es del diablo. Ujú. El gato nunca no quiso darle un plátano a Solimar. Bueno, ya no me interesa porque yo ya sé qué fruta come el alcalde. La bandera verde tiene el escudo de la municipalidad. Por lo tanto, el alcalde de la municipalidad, entonces su bandera va a ser verde. Verde, muy bien. Entonces aquí va a ser amarilla. Ya está. Al alcalde observa al diablo que arregla su bandera azul. Ya no me interesa porque ya sé que es bandera del alcalde. El gato no pasa ni por el puente de madera ni por el puente de piedra. Volardo come naranjas. Ay, ¿quién come naranjas? El alcalde. Por lo tanto, ¿cómo se llama el alcalde? Volardo. Ya está. Miren, ¿cómo pude llegar a estas respuestas? A través de la inferencia, de la deducción. No es una actividad simple. Si bien es cierto, es lectura comprensiva, pero es una lectura comprensiva que implica inferir y deducir información para poder. Y más aquí, si yo quiero llenar qué pertenece al diablo y qué pertenece al gato, necesito un mayor nivel de análisis. Vuelvo a leer y releer para saber qué información me sirve para cada uno de estos aspectos. Entonces, promover el razonamiento también es promover la inferencia. Y no solo infiere con actividades como esta, ¿no? Que en la escuela estamos acostumbrados a hacer preguntas inferenciales a los niños. Y la pregunta inferencial generalmente se pregunta con el por qué y el para qué voy a hacer. Y algunos dicen, yo lo pongo por qué ya es inferencia o ya lo pongo para qué es inferencia, generalmente, pero no siempre. Y también hay preguntas que no pueden ser ni por qué ni para qué. Puede ser, por ejemplo, cómo, pero que puede ser una pregunta de inferencia. Por ejemplo, acá, el texto dice, después de registrarnos en la recepción, el joven nos ayudó a transportar el equipaje a nuestra habitación. La pregunta inferencial es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Parece una pregunta literal, ¿verdad? Pero aquí en el texto no tenemos que nos diga dónde está. No está como información literal. Está para inferir la información. Si dicen, después nos registraron la recepción, el joven nos ayudó a transportar, ¿dónde estamos? En un hotel, en un hospedaje. Eso puedo deducir, puedo inferir. Y ese es un tipo de inferencia de lugar.
Agustín fue por la manguera al camión, la cogió y corrió a apagar el fuego. ¿Quién es Agustín? ¿Ven? Siendo una pregunta literal, me permite inferir porque no está en el texto. Ese es un tipo de inferencia de agente. Siempre que oigo cantar a los gallos me despierto, veo el despertador y aún me quedan 20 minutos por dormir. ¿A qué hora del día ocurrió la escena? Eso es una inferencia de tiempo. Pepe se dio un golpe en la mano cuando intentaba sujetar la madera de la caja que se había desclavado. Se dio un golpe en la mano cuando intentaba sujetar la madera de la caja que se había desclavado. ¿Qué instrumento utilizó Pepe? ¿Ven? Que es una pregunta literal, pero que en este contexto permite inferir. Y es una inferencia de instrumento, ¿verdad? Que es un martillo. El Toyota y el Volvo están en el garaje y el Ford afuera. ¿De qué objeto se trata? Y el gigante rutilante con sus 18 ruedas adelantaba a los vehículos más pequeños en la autovía. ¿Cuál es el gigante rutilante? El camión, ¿verdad? Entonces es un tipo de inferencia de objeto. Entonces hay que hacer preguntas a los niños de tal manera que puedan inferir. ¿Y el maestro ideal qué hace? El maestro ideal hace que el niño infiera, deduzca información implícita en el texto. Siguiente, el maestro ideal promueve la hipótesis. El cuento La incómoda vecina. Si yo le planteo al niño el título del cuento, La incómoda vecina, y le pregunto, ¿de qué tratará el cuento? Si bien es cierto, es una pregunta que permite que el niño haga una hipótesis, pero si yo no le doy mayores elementos, me va a decir de una vecina que es incómoda, que fastidia a su vecina, se pelea siempre. El cuento tratará de una vecina que le grita a la otra o de una vecina que pone la música muy fuerte. ¿Qué estoy haciendo con esta pregunta? Estoy haciendo que el niño adivine la respuesta. Y adivinar no es lo mismo que hipotetizar. Para yo plantear una hipótesis, tengo que tener elementos previos, elementos, tiene que haber elementos muy, digamos, explícitos a partir del cual puede el niño inferir. En cambio, si yo le pongo al niño una imagen y pongo acá la incómoda vecina y luego le pregunto, ¿de qué tratará el cuento? Y el niño ahí sí puede hipotetizar, porque va a decir de una vecina que era la gallina y que incomodaba a la rana. O de repente de una rana que era incómoda porque gritaba todos los días y molestaba a la gallina. Es decir, el niño ya no adivina, sino que el niño plantea una hipótesis sobre elementos que tiene, sobre información explícita que uno le. Entonces, adivinar no es lo mismo que hipotetizar. Para que el niño plantee hipótesis, tengo que dar ciertos elementos que le permitan plantear hipótesis. El maestro ideal permite que el niño plantee hipótesis, diferenciando entre la adivinanza y la hipótesis, ¿no? Y finalmente, para que el niño razone, ¿qué tiene que hacer el maestro? Es permitir que el niño establezca resúmenes y conclusiones. Por ejemplo, acá, si le preguntan al niño de qué trata el cuento, los niños siempre dicen el título del cuento. ¿De qué trata el cuento? Los tres chanchitos. Y eso es una información muy vaga, muy simple, una información muy básica, ¿no? Entonces ahí el maestro tiene que enseñar al niño a que recurra a toda la información que tiene el texto. Por ejemplo, trata de tres chanchitos. Ya, ¿y qué pasaba con los chanchitos? Eran perseguidos. ¿Por quién? Por un lobo. Muy bien. Trata de tres chanchitos que fueron perseguidos por un lobo. ¿Para qué? ¿Para qué fueron perseguidos? Para ser comidos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más pasó?
Y para evitar ser comidos, ¿qué hicieron? Construyeron las casitas de distintos materiales. Esa es una información completa, esa es una comprensión global del texto. Entonces, el niño generalmente no te dice una comprensión global.